Hoy, en Te Puedo Acompañar, hacemos el recorrido por el Ejército de Salvación. Conocemos su tienda, la metodología para recibir donaciones, cómo las administran y dónde van destinadas. Bueno, el Ejército de Salvación comienza en el año 1865 en Londres, con otro nombre, pero ahí es cuando empieza este movimiento, que es fundado por William Booth. A la Argentina llega en el año 1890 y entre 1900 y 1920 empiezan las tareas en las ciudades principales, Buenos Aires, Córdoba y Rosario también. Actualmente está presente en 128 países. El nuestro es el territorio este de Sudamérica y contempla los países de Argentina, Paraguay y Uruguay. El Ejército de Salvación es un movimiento internacional que es parte de la Iglesia cristiana. ¿Sí? Somos parte de la Iglesia cristiana. Tenemos una característica que es que no solo compartimos el Evangelio de Cristo, sino que también tenemos una parte de acción social, digamos, y abarcando y tratando de cubrir las necesidades de la gente en cada lugar donde está el Ejército de Salvación, sin tener en cuenta si es parte de nuestro movimiento o no, o si es de otra religión, o si es de otra raza, o sea, no hay distinción para la ayuda que se brinda. Pero básicamente somos un movimiento evangélico, que sí damos también una respuesta práctica en lo social. En Argentina están presentes desde el año 1890, cuando llegaron los primeros oficiales salvacionistas. William Booth era un pastor metodista, o sea, él tenía su iglesia donde él era el encargado, la iglesia metodista, pero en determinado momento él observó que en Londres, donde él estaba, en Inglaterra, había mucha gente en situaciones muy precarias. Era un tiempo de mucha pobreza y se dio cuenta que nadie iba a predicarles el evangelio a esas personas que estaban en la calle, ya sean, y puntualmente se enfocó en los borrachos, en las mujeres de prostitutas y la gente muy, muy pobre, extremadamente pobre. En el este de Londres había una situación muy precaria. Y entonces él se dio cuenta que a esa gente no le llegaba el evangelio y él empezó a ir a esos lugares, a predicar ahí, como digamos sin tener un salón de cultos, se empezó a enfocar ahí y encontró que la gente se empezó a acercar al evangelio. Entonces, cuando se acercaba al evangelio, él descubría que había otra situación, la pobreza, puntualmente, ¿no? Entonces, y lo empezaron a seguir otras personas para ayudarle en la tarea de expandir el evangelio. Y ahí se dio cuenta que esa necesidad que la gente tenía también debía ser satisfecha, porque él entendió que no se podía hablar del amor de Dios a la gente que tenía el estómago vacío, o una persona que no tenía techo, una persona que no tenía ropa. Entonces empezaron esto que lo conocemos nosotros en nuestro medio como las 3 S, sopa, jabón y salvación, con las 3 iniciales de las palabras en inglés. Entonces empezaron a brindar también una ayuda práctica. También se pudieron hacer cosas más grandes, digamos. En ese momento, por ejemplo, William Booth hizo una fábrica de fósforos, ¿sí? Que decía algo que no es tan grande, pero en ese momento los fósforos se fabricaban con azufre. Y eso producía muchas enfermedades en los huesos y en los dientes de los trabajadores. Y él descubrió que había otra forma de fabricar los fósforos sin ese componente, sin el azufre. Entonces creó una fábrica de fósforos. Por un tiempo estuvo funcionando y después las otras fábricas, al darse cuenta que estaban perdiendo, porque esta otra tenía una mejor salida y tenía una mejor propaganda, por así decirlo, empezaron a cambiar y sacar el componente y se prohibió directamente el uso de azufre en la fabricación de fósforos. Entonces, cuando las otras fábricas se adecuaron a esto, William Booth ya vendió la fábrica que era del Ejército de Salvación porque entendió que se había cumplido la meta, que era mejorar las condiciones para los trabajadores. Los programas sociales se consolidan bajo la autoridad de la Jefatura Territorial, compuesta por oficiales de tiempo completo y por empleados. Este lugar, en sus comienzos, si uno va por la calle Amenábar, era lo que se conocía como la capilla del Ejército de Salvación, y en el edificio central funcionó un hogar para hombres, ¿sí? Hombres que estaban en situación de calle y que por alguna situación caían en el alcoholismo o las drogas
de aquellos tiempos tal vez no eran tan conocidas como son ahora. Entonces acá funcionaba este hogar que servía no solamente como refugio, sino que en ese momento habían hombres que habían caído en el alcoholismo por las situaciones de la vida y por ahí sabían trabajar lo que era la madera, otros sabían algo de electricidad o refrigeración. Entonces, como este centro ya funcionaba también como ese lugar de recepción de donaciones, estos hombres hacían el trabajo de restaurar algún mueble de madera o reparar alguna heladera, como para darle un valor un poco mejor a la donación que se recibía. Los miembros de los cuerpos o templos religiosos son soldados que dan su ayuda en su tiempo libre. Su misión está dirigida al mundo de los que sufren, los quebrantados, los desamparados, los desposeídos y perdidos, alcanzándoles en amor y por todos los medios su ayuda. Uno de esos medios son las tiendas de venta benéfica, que cumplen un doble propósito dentro del Ejército de Salvación. Las donaciones recibidas de la comunidad son puestas a la venta en estos locales con el fin de obtener los recursos necesarios para llevar a cabo la misión del Ejército de Salvación en Argentina, Uruguay y Paraguay. Las tiendas de venta benéfica es un programa que tiene el Ejército de Salvación acá en la Argentina, en nuestro territorio, que está compuesto por Argentina, Uruguay y Paraguay, pero también están en el mundo. En el mundo en otros países tienen otro nombre. Esta tienda de venta benéfica, la función o el fin que cumple es recaudar los fondos financieros para sostener el resto de los programas del Ejército de Salvación. Ya que el Ejército de Salvación no tiene subsidios del Estado de ningún tipo, entonces los fondos los generamos a través de estas tiendas, que, como decía, parte del programa es juntar los fondos y la otra parte es dar una ayuda directa a personas que no pueden acceder a los artículos que necesitan para sus viviendas, para su vida, ¿no? En estos momentos este centro cuenta con 11 empleados, están todos en blanco, ¿no es cierto?, con sus aportes patronales, con su obra social. Y cada uno lleva o realiza distintas tareas que hace que esto tenga su movimiento, ¿no? Desde un chofer o 2 choferes en cada camión con su ayudante, recolectando las donaciones, el personal que está trabajando en el depósito, donde allí se selecciona, se pone en valor las cosas que se reciben, como después también en el salón están los que realizan la tarea de vendedores o cajeros, ¿no es cierto? Las tiendas se caracterizan por los precios bajos y la variedad de artículos, pudiendo encontrar entre los clientes diversidad de personas, desde trabajadores, amas de casa, estudiantes, diseñadores y anticuarios. Funcionan a partir de las donaciones que la gente llama, de artículos que tienen en sus casas, que ya no utilizan, que sí están en condiciones de ser reutilizados, entonces llaman. Nosotros les damos un horario, un día para pasar a retirarlos, pasa nuestro camión con nuestros empleados, se retiran los artículos, esos artículos vienen a un depósito donde se clasifican, se revisa el estado en el que están, se les pone un valor y entonces se traen a los salones de ventas. ¿Sí? Acá en Rosario tenemos pero hay en otras ciudades, también en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, en Mendoza, también hay en Uruguay. Entonces estos artículos salen a la venta al público con un valor obviamente mucho menor que en el comercio, ¿no es cierto? Sustentabilidad y beneficio social son las dos caras de esta moneda. Los encargados, junto a 2 empleados, se ocupan de buscar las donaciones, acondicionarlas en caso de ser necesario, para luego comercializarlas. El Ejército de Salvación, como decía, no solo tenemos iglesias, templos, sino que tenemos otro tipo de centros, ¿sí? Centros comunitarios, o dentro de las mismas iglesias hay tareas que se hacen para la comunidad. Estos son los programas sociales a los que me refería, para los que se recaudan estos fondos. Tenemos en diferentes ciudades comedores para niños, tenemos hogares de ancianos, hogares de estudiantes, centros de
de tránsito. Con lo recaudado, sustentan diversos programas sociales, como hogares para hombres o mujeres en situación de calle y comedores. La obra tiene además guarderías para niños, hogares para mujeres y hombres, grupos de apoyo escolar, grupos de educación comunitaria, residencias para estudiantes, centros de prevención en drogadicción, grupos de contención para mujeres, servicios de caridad, hogares de niños, hogares de ancianos y mucho más. Y después tenemos programas que se hacen 1 o 2 veces a la semana, en los centros, en las iglesias, por ejemplo, o en los salones comunitarios. Por ejemplo, programas para los niños y adolescentes para sacarlos de la calle. Hay programas que son de juegos, por ejemplo, uno se llama Aprendemos Jugando. Entonces ahí se les transmiten valores a través del juego, y haciendo deportes y haciendo juegos grupales. Otros programas tienen que ver con la música. Quizá la característica que más conozcamos del Ejército de Salvación sea la de la comodidad que nos brindan al pasar por casa a retirar nuestras donaciones. Conduzco un camión en el cual recolectamos donaciones que la gente dona, siempre bien predispuesta a colaborar con esta causa que se sigue día a día, ¿no es cierto? Todo lo que es este sistema de tiendas, tenemos organizado una logística donde todos los días se reciben llamados telefónicos con personas que quieren realizar alguna donación de cualquier cosa que pueda ser reutilizable, ¿no es cierto?, que esté en condiciones de ser reutilizable. Entonces, se averigua de qué zona es. Estamos, cada día de la semana tenemos una zona distinta donde realizamos los retiros. Se combina un horario por la mañana o por la tarde en una franja horaria. Pasa el camión que está identificado del Ejército de Salvación. Entonces se averigua la donación, se averigua la zona, se da un turno y allí el camión pasa a retirar la donación. Bueno, la gente cuando llegamos siempre la muy buena predisposición, son salvo algunos casos, pero bueno, nosotros no tenemos un instructivo en el cual tenemos que seguir a rajatabla, que es la educación. Tenemos una formación ya impuesta y puesta por nosotros mismos también, que es el respeto. Así que no, la gente está muy bien predispuesta a colaborar. Parte de cómo va evolucionando todo este sistema de ventas, el Ejército de Salvación desarrolló una aplicación donde la persona que lo descarga en el celular puede ver los puntos de venta que tiene el Ejército de Salvación en distintas localidades, enterarse de qué ofertas hay, porque también tenemos ofertas. Acá no trabajamos con el IVA, así que acá siempre el IVA es 0%. Yo como miembro del Ejército de Salvación, con mi esposo, hace casi 23 años que somos oficiales. Oficiales significa ser una persona que está en servicio a tiempo completo en el Ejército de Salvación. Nos comisionamos en diciembre de 1996 y ahí empezamos nuestra aventura de ir trasladándonos. El primer nombramiento fue en Bahía Blanca, después fuimos a Mar del Plata. De Mar del Plata fuimos destinados a Charata, en la provincia del Chaco. Después fuimos a Capital Federal, de ahí fuimos a la ciudad de Trelew, de Trelew fuimos a la ciudad de Bahía Blanca por 5 años y de Bahía Blanca venimos para acá. El trabajar acá es muy bueno. Mucha gente de afuera que no conoce
trabaja en relación de dependencias con otros lugares, como en mi caso, que he venido de otros trabajos, no está esa frialdad sistemática, por así decir. Uno marca, se ponen a trabajar y nada más. Esto es totalmente diferente. Acá el trato es mucho más cálido de nuestros superiores, ya con el simple hecho de decir que te den gracias por el día de trabajo, que en ningún lado existe, eso amerita que uno trabaje más cómodo, trabaje más tranquilo, trabaje mucho más relajado, agradecido por el empeño que uno trata de ponerle, y día a día uno trata de ponerle más empeño. Es diferente, hay un valor agregado totalmente diferente lo que es trabajar en otros lugares como en otros trabajos que es más frío el ambiente, pero acá no, acá es mucho más cálido. El compañerismo es muy bueno el compañerismo, somos pocos pero somos muy buenos, mucha camaradería, hay muy buena onda, como se dice. La fe también pasa por la acción. Y lo hago porque me gusta, me siento útil. Y creo que de esta forma puedo estar ayudando también no solamente a la obra del Ejército de Salvación, sino a aquellas personas que están con alguna necesidad. En lo personal me genera, como te había dicho, mucha tranquilidad, y te genera el querer seguir ayudando, porque esto está apuntado a eso, y sin saberlo te lleva a querer seguir colaborando. Pero en determinado momento hay algo que nos impulsa a hacer un poco más. Hoy conocimos la gran obra del Ejército de Salvación, los programas, el testimonio y la entrega de cada uno de sus servidores. Quizás sea lo que genere en la gente la empatía y la confianza de utilizar esta agrupación como puente de ayuda, además del retiro puerta a puerta de las cosas que otro puede necesitar. Como todos los años, se llevó adelante el tradicional almuerzo solidario de la Fundación Camino, y allí fuimos a acompañarlos. Nuevamente una convocatoria increíble, gracias a Dios, porque estamos hablando de una fundación que necesita de la convocatoria, ¿no, Ivonne? ¿Y qué te parece? Necesita de la convocatoria, necesita de los recursos que traen estas convocatorias, estos eventos, de la publicidad, y necesita del empuje que nos dan todas estas mujeres maravillosas cuando concurren a nuestros eventos, nos potencian. Fundación Camino es un puente entre la voluntad de dar y la necesidad de recibir. Su objetivo es realizar actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida de la comunidad y acrecentar su patrimonio cultural. Todas estas mujeres vienen a aportar, a compartir, a entusiasmar, y porque además muchas de ellas son también miembros, presidentes de otras ONG maravillosas. Y como yo soy una convencida que hay que trabajar en redes, exacto, y hoy también están las de la Bolsa de Comercio, la Fundación Bolsa de Comercio, que nos ha convocado desde el año pasado a trabajar todas juntas, es muy bueno porque lo que no utilizo yo, lo utilice la otra, mantenernos en contacto. La Fundación Camino realizó este almuerzo con el fin de recaudar fondos y así continuar con las tareas de bien común que se realizan desde el comienzo de sus actividades, desde el año 1991. Muy bueno, la Fundación Camino, gracias a Dios, que sabés que somos un puente, que ayudamos a otras instituciones, y que hace unos cuantos años somos familia Conin, cuando vimos el tema de la desnutrición. Entonces estamos apoyando a Conin hasta que no haya un chico desnutrido. Después la Fundación Camino sigue con todo lo que tiene que seguir siempre, que lo hacemos ahora también.
Y tenemos los 3 centros CONIN, donde atendemos 256 niños con sus respectivas familias. Tenemos el Banquito Solidario, que hay un grupo de voluntarias que lo manejan, donde se estimula a las emprendedoras, se les otorgan fondos y ya muchas han salido de la pobreza. Y estamos con el Banquibar, que es de Fundación Camino, Banquito Solidario en Cabildo. Nos han cedido por 20 años consecutivos un comodato de un terreno donde va a ser un bar, donde no se vende alcohol, pero que todas las emprendedoras todos los días pueden ofrecer sus productos, comenzar una especie de club. Puede colaborar con una beca completa para un niño, media beca, cuarta beca, con su tiempo, con participar en los eventos, con alimentos no perecederos, con leche en polvo, que es como oro, con juguetes para distintas etapas. Nosotros en cada centro festejamos el Día del Niño, se festeja Navidad, en todos los eventos, pero especialmente pañales y leche en polvo, con su tiempo como voluntario. Hay una fanpage que es Camino más CONIN, está el número de la oficina que es 425-7371, pero metiéndose en las redes puede colaborar con ideas, con tiempo, con datos, bueno, no solo con plata. Estuvimos presentes, colaborando con el evento, apostando al crecimiento de esta organización y de todos los proyectos de integración y prevención de la desnutrición infantil a través de nuestro programa, aportando la difusión para que este tipo de eventos sigan sumando nuevos puentes. tell you it don't mean jack. No, it don't mean jack. I couldn't stop laughing. No, I just couldn't help myself. See, you messed up my mental health, and I was quite unwell. Hacen posible este programa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas.